Venimos pensando el día después, no el diario del lunes, el día del después del después, después del después. ¿Qué haces, Poli? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien. Don Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sonia Jimena. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Y Sila Vilker. Hola, ¿cómo andas? Ahí producción pensó en esto de las alianzas que imagina, entre otros, Milei. Por ejemplo. Yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y que estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Bullrich es una cáscara vacía, no tiene contenido, no sabe lo que hay que hacer, engaña a la gente, no tiene propuestas. Ella, digamos, era una montonera tirabombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Ella sigue siendo entonces una montonera tirabombas que tiene las manos manchadas de sangre. El siniestro es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el siniestro. Es tan siniestro como Cristina Fernández de Kirchner, pero le suman los buenos modales y la traicionan a escala sideral. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar? Pelado asqueroso de mierda, pelado asqueroso de mierda. Eso es un gusano asqueroso arrastrado capaz de hacer cualquier cosa. Es un parásito como Garrió. Es, digamos, no sé, un parásito como Morales, un parásito como Negri. Inútiles que nunca en su vida trabajaron, que nunca crearon valor, ¿sí? Que son los grandes parásitos de la Argentina. En el fondo tienen algo de espíritu populista, como saben las canciones que me gustan, ¿eh? De hecho, me parecen mucho más nobles y sinceros los radicales que se fueron con los kirchneristas. Me parecen mucho más peligrosos personajes como los radicales que están en Juntos por el Cambio, o como la propia Elisa Carrió, ¿no? Y eso deja afuera a los radicales que, salvo 2 o 3 excepciones, son deplorables porque en el fondo son la Internacional Socialista. Son parte del enemigo. Eso no tienen retorno para mí. Además, los radicales separan los problemas en dos. Los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Por lo tanto, son unos inútiles que nunca hacen nada. Yo tenía, digamos, en un momento me compré un muñeco que se llama Slam Man. Entonces lo boxeaba al muñeco ese y nada, y lo terminé rompiendo. Es más, hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas. No, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. ¿Qué es Macri? Un socialdemócrata, o sea, es de izquierda. Vendría a ser como el Partido Demócrata en los Estados Unidos, pero versión estúpida. Es un fascista. La italianidad. Es un fascista, Macri. Los de Juntos por el Cambio son unos totalitarios. Te voy a explicar algo. Los Juntos por el Cambio son totalitarios. Son fascistas y totalitarios. Con Juntos por el Cambio no puedo tener nada. Es un rejunte de, digamos, de miserables arrastrados por un cargo. Yo no estoy dispuesto a ser parte, ¿sí?, de una estructura que está condenada al fracaso. Ayer en su discurso de cierre y qué sé yo, mencionó varias veces la palabra juntos. ¿Uno puede presumir que ahí va a ir a buscar algún caído de ambulancia? Mencionó juntos, mencionó cambio, mencionó equipo. Parecía que estaba leyendo un discurso escrito por un asesor de Bullrich directamente, y sobre todo lo que más llamó la atención es una figura presidencial que llega al balotaje que necesita leer balbuciantemente, ¿no? Digamos, igual antes de seguir, déjame que te felicite por el editado este que me pareció magnífico porque de alguna manera muestra y pone en evidencia la gran dificultad que me parece uno de los candidatos enfrenta, que es
cómo establecer alianzas de cara a un balotaje, con quién juntarse y cómo ir a pedir el voto de personas que tuvieron en algún momento preferencia por alguno de esos que fueron caracterizados como gusanos, asesinos, tirabombas, inútiles, ineptos, no sé qué más. Tal cual. Primero, ahí me recuerda bien Gustavo Sánchez, uno de nuestros queridos productores generales, que Lucas Novelle es el que se sentó y entró a editar. Lucas. Bravo Lucas, ¿no? Bravo Lucas. ¿Y entonces para dónde vamos? Quería preguntarte, bueno, Massa ayer ganó por un porcentaje bastante más alto. ¿Eso lo deja mejor parado? O sea, ¿podemos decir hoy ya que Massa llega mejor al balotaje y que lo obliga a Milei a pensar en estas alianzas? Bueno, llega como favorito. En alianzas van a tener que pensar todos. Creo que arrancan de puntos de partida muy distintos porque, bueno, Sergio Massa venía hablando de un gobierno de unidad nacional desde tiempo antes, no como un fenómeno de necesidad vinculado a la disputa del balotaje. Y en el caso de Milei, realmente una situación muy complicada porque, bueno, porque es difícil imaginar un radical que después de todas las afrentas pueda decir, bueno, por ahí está bien, Milei. O sea, creo que lo que queda y un como... Massa que te abre, un Massa que está abre, así. claro, te estoy esperando, le dice, te estoy esperando. De verdad. Estoy esperando. ¿Se puede hacer una lectura cualitativa del voto que recuperó Massa? Sí, nosotros de hecho, viendo un poco lo que pasaba en el momento final, en ese tramo final de campaña donde remonta Massa muy fuertemente, nos costaba un poco entender el qué. Hicimos un estudio quali sobre el final para entender esa migración de voto, que fue una migración lisa y llana de votantes de Milei que fueron a Massa, así como hubo votantes de Bullrich que fueron a Milei o votantes de Bullrich que fueron a Schiaretti. ¿Qué es lo que había ahí? Lo que había sobre todo fue un razonamiento de mal menor o malo conocido, o sea, llegaron, te diría, casi como con una actitud de balotaje. ¿No, digamos, es un voto peronista que recupera? De origen peronista, a ver, ¿no? es un voto de sensibilidad, yo te diría de cercanía, no de camiseta, no de, o sea, de cercanía peronista. O sea, te diría de gente que no es peronista, pero habla una lengua que es cercana al peronismo. Es lo que había perdido antes. Es parte de lo que había perdido antes, efectivamente, y con mucha centralidad en provincia de Buenos Aires. O sea, es provincia de Buenos Aires de alguna manera la que traccionó y hizo el empuje final. Jimena. Una de las cosas que también llamó la atención en esta elección es la recuperación que hubo en las provincias en donde había perdido, como por ejemplo Tucumán, en donde había salido primero Milei y ahora el peronismo dio vuelta a esa elección en distintas provincias de origen peronista también. ¿Crees que es el voto de las distintas provincias pudo haber aportado algo o en realidad es más un acuerdo entre la dirigencia que fue lo que primó a la hora de traccionar este voto? No, yo creo que el compromiso de los gobernadores y la estructura es importante, muy importante. Mansur hizo lo propio. Y por supuesto. Y tan importante que te voy a decir que la segunda parte de esta campaña para Sergio Massa comenzó con esa foto con los gobernadores. Sí. Y hasta que no tuvo ese acuerdo, yo te diría la campaña en esta segunda etapa, no se le pudo dar la campanita de largada. La campanita de largada fue esa foto. Y yo creo que bueno, ese compromiso también fue parte de lo que, bueno, esta remontada que cuando uno la piensa en relación con los 27, 36, tenés más de un 30% de votos. Entonces, 9 puntos, ¿no? Digamos, son 9 puntos. Lo mismo pasó, 27. te digo, o te pregunto, no te digo, con la provincia de Buenos Aires, para tener ese 44. La provincia de Buenos Aires también tuvo una remontada fenomenal. Creo que ahí hubo, además de por ahí un compromiso mayor por parte de la estructura, creo que primó algo de lo que veníamos hablando, que fue realmente se prendieron las alarmas del miedo, y te diría, se prendieron en la ciudadanía antes de que las prenda la campaña, porque ahora se habla mucho de que se viene la campaña del miedo. Bueno, la campaña del miedo yo creo que todavía no está en acción, y sin embargo la ciudadanía ya prendió. Aunque alguien salga con la motosierra, a mí me da mucho miedo eso. Bueno, cuando te planteaba el acto de cierre de Milei como un momento de clímax grande, o sea, te diría canales de noticias que después titularon miedo. O sea, como un acto de cierre que realmente despertó, te lo voy a decir en criollo, un cuiqui bárbaro. Claro, ¿no? Digamos, claro, o sea, te quería preguntar si lo que recuperó era un voto cercano. Sí. Lo que va a tener que buscar ahora es un voto que nunca lo votó.
al peronismo, ¿no? Un voto radical, que ahí tiene, digo, ya hubo, o sea, a ver, yo creo que Massa tiene para capitalizar algo de voto de izquierda. No digo todo, porque una parte una parte del voto de izquierdas dogmático seguramente va al blanco. Claro. O sea, ahí vas a tener voto Massa y voto blanco. Una parte del voto radical que ya se expidió, como digo, además los radicales, digo, acabamos de ver. Hay un voto insultos. también, Lilita. Yo estoy viendo en el Congreso, por voto ejemplo, republicano, ¿no? Claro, la Comisión de Juicio Político está el partido oficial. Vamos contra los 4. Y quienes también fogonean son la gente de Lilita, la gente de Lari. Hay que tenerlos en cuenta, ¿o no? Por supuesto. Bueno, Juntos por el Cambio, ¿qué se estima que puede pasar? Porque es una coalición muy grande, muy amplia, con muchos sectores. Ayer adentro. la Carrió los mató. Lo mató a Macri, lo mató. Le hizo culpable de jugar a 2 bandas. ¿Ese voto se puede dividir entre los dos? Mira, ahí la pregunta es más por el electorado que por la dirigencia. La dirigencia, la dirigencia está en problemas. Está en problemas en el sentido de que, bueno, tenés ahí tensiones internas que son indiscutibles. Ya se presentaron, ¿no? Jacobiti ya tuvo sus declaraciones previas a la escena. Digo, estamos hablando de un dirigente radical que ya tuvo sus declaraciones previas Suárez Lastra también Suárez hoy. Lastra hoy. Entonces, empiezan a aparecer posturas. Probablemente, digo, lo que muchos especulan es que, bueno, que es difícil imaginar que la coalición opositora permanezca unida. Yo creo que, bueno, probablemente esto termine en una, libertad de acción, no digamos... Bueno, hoy la coalición cívica le dijo, hagan lo que ustedes quieran. Lo dijo la propia Carrió. Que dijo ayer Sergio Massa es, la grieta se terminó, sí. La grieta se murió, este parteaguas que marcaba una división entre las dos grandes coaliciones de gobierno, una más de centro-izquierda y otra más de centro-derecha. Si la grieta se terminó, ¿cuál va a ser el nuevo mapa político en la Argentina? ¿Qué es lo que lo va a definir? Bueno, mira, vos sabés que cuando ayer hablaba Sergio Massa en el discurso de domingo electoral, digamos, ¿no? Por supuesto, un discurso de triunfo. Había algo que resonaba mucho a síntesis, una vez más, ¿no? Esta cosa de el capital y el trabajo, el gobierno de unidad, en la ciudad y el campo. En la ciudad y el campo. Había algo de integración. La familia también fue una centralidad, tuvo una centralidad muy importante, sobre todo en la puesta en escena, ¿no? Digamos, sí, eso no fue casualidad. Algunos piensan que la propia interna de La Libertad Avanza, entre unas cosas y las otras, como esta muchacha que apareció, mira. Las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres. Entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas. No me tomen de viejo boludo. Perdón, yo no lo digo, lo está diciendo vos. Cosa, pero no te veo, yo no te veo así. Lo dijo él, yo no el te que veo quiera así. vender un órgano lo puede vender. El que quiere portar armas, que porte armas, la ley de armas. Pero estaban hablando de es un tema filosófico. Si vos agarrás libros de Rothbard, libros de Rothbard, la gente o agarrás el libro de comer mañana. Lemoine, mirá lo que hizo. Salió del cuarto oscuro con la boleta de Milei en la mano. No me puedo. Y le dijeron, eso no se puede votar. Claro, no. Yo consideré que si quedaban ahí adentro una persona con baja visión podría cometer el error de impugnar su propio voto sin querer. Entonces salí con el sobre cerrado y con las boletas y se las entregué a las autoridades de mesa. ¿Hay una grieta en La Libertad Avanza? Mira. Sí, exacto, porque Iñaki dijo que la declaración de Lilia Lemoine sobre renunciar a la paternidad, lo único que hizo fue dañar a La Libertad Avanza. A Iñaki puntualmente le respondió de una forma muy ofensiva: largue las drogas, señora. Un mensaje en las redes que se viralizó también. Algunos decían que lo borró, pero estaba, yo lo vi, por lo menos hasta ayer a la noche estaba. Claro, no fue la alianza con Barrio Nuevo ni cortar relaciones con el Vaticano o hablar de vender niños y órganos. La culpa es mía, dice Lilia Lemoine. ¿Cuánta interna, che?
¿Y de dónde salieron todo esto? Yo el día puse, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, es diputada electa, recordemos que ¿Y entró? La Libertad Sí, claro. Avanza No. pasó de 3 diputados a 37. Y ella es una de ellos. Y ella es una de ellos, y en la Y tendrá Cámara de fueros. Senadores, sí, fueros, Mirá. iba a presentar proyectos. Y en la Cámara de Senadores pasaron de no tener nada a tener 8. Que un bloque de 8 es un montón adentro Sí, de claro. una Cámara de 72 miembros. Aparte tenés un lugar estratégico para negociar con los dos grandes bloques que sale carísimo. Así que supongo que la performance del Parlamento, en este caso dentro de ¿Y la Fátima Libertad Avanza, también? va a ser distinta ¿Fátima de la que fue hasta también ahora. va a ser diputada? No. No, ella no era candidata. Por ahora no. era No, pero yo candidata. pensaba en la Libertad Avanza, bueno, se habla de Milei como líder mesiánico, la figura es centralmente él. Afecta mucho si se empieza a desmembrar el partido, Y es un león la herbívoro. ¿qué es agrupación. eso? Bueno, a ver, es difícil constituir un espacio político. La constitución de ese espacio va a depender del resultado que tenga en el 19 de noviembre, ¿no? Digamos, si lidera el Ejecutivo, probablemente le sea mucho más fácil contener a una tropa en alguna medida prestada que, digo, no nos olvidemos que es un fenómeno unipersonal, es una obra Claro. unipersonal, ¿no? Centralmente le debo el concepto a Claudio Jacqueline, que me pareció un acierto cuando lo describía como unipersonal. Pero bueno, efectivamente va a depender mucho del resultado final del 19 de noviembre. Por lo pronto... Hay un debate. En el medio hay un debate, por supuesto. Igual a él le queda lo que no tenía antes, es un esqueleto de legisladores provinciales, concejales. Pero y, yo digo, digamos, ¿cuánto de eso va a poder retener si en no, el momento si, de eh, si- sí, si- de la si no puja, gana, si no gana la presidencia? Claro. ¿No? Digamos, si gana la presidencia, por supuesto, de ese caudal es claro que va a jugar para la Libertad Avanza. Si pierde las elecciones, bueno, hay que ver cómo se comporta ese caudal. Ya hemos visto los fenómenos de reacomodamientos. Vos decís que que pueden fluir hacia otras fuerzas. Por supuesto, sí. ¿Cuántas veces ya mencionó la palabra juntos? Y cambio, como dice Sheila. Y equipo. Y todo el tiempo juntos. Felicitó Y a Casta- Jorge Macri casi al comienzo de su discurso, también lo vino Frigerio. clarísimo, ¿no? Y A sí. Frigerio. Claro. Lo que no mencionó casi nunca en el discurso, solamente una sola vez, fue Casta, porque la estaba convocando. Claro, Claro. no la puede Claro. criticar y convocar a Alguien le gritó a Jorge Macri, vos estás ahí por Pato y por Mauricio. ¿Cuánto ese hombre está ahí? Precisamente por esos dos candidatos. No, está ahí por el voto popular. Es cierto que hay un fenómeno indiscutible que es, tiene un Portar apellido, apellido. que en la capital federal es un valor, eso muestra la urna. 20 años. 20 años manejando Bueno. los botones. Bueno, ahora está la duda sobre si va a haber o no balotaje y qué se va a decidir porque quedó muy finito la posibilidad de De que Leandro Santoro, decís Santoro vos. pueda... Recuento, digo, El recuento definitivo hay un que candidato esperar. que tiene 49,65% de Es los difícil. votos, digo, me parece que hay que esperar el recuento de los votos. Pero bien lo de Santoro, digo. Lo de Igual. Santoro fue una elección también excepcional, 32, claro. más de 32 Fue puntos. bueno el acto de él. A mí me gustó el acto de Santoro. Y creo que hizo una muy buena elección. Creo que también Es un gran remador. fue muy interesante la idea de hay alternativa, la idea de presentar una alternativa, sí, porque en la capital federal, bueno, el peronismo ha tenido siempre, o en los últimos años, un rol testimonial, casi, ¿no? Tal Digamos, cual. entonces creo que fue un acierto de la campaña. Y además siento, a ver si coincidís, que la elección en la provincia quedó muy atado a lo nacional y en la ciudad se pudo hablar de la ciudad. Me parece que fue una campaña centrada en ese distrito, mientras que en otros quizás se nacionalizó un poco más. Es posible y el hecho de que hayan sido elecciones concurrentes, ¿no? Claro. Digamos que haya tenido Pudimos comparar. la boleta separada, ¿no? Digamos, bueno, creo que ahí hay algo, sí, muy curioso y para mirar con atención y también para aprender una falta de responsabilidad política, el fenómeno de los 10 puntos de blanco para el Claro. voto ciudad Sí, sí, versus sí, sí, un sí. punto de blanco para el voto nacional, todo eso dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa eso? La gente no se dio cuenta que tenía que votar. Se confundió, sí. No se dio cuenta, o sea, Claro. falta de comunicación Bueno, para también. indicar. A ver, en la anterior nos pusieron una ¿No? maquinita con un montón de botones, una computadora, no entendíamos nada. Hoy Milei habló por radio. Seguramente debe ser siempre los mismos que le preguntan, pero ¿qué dijo de los radicales? A ver.
subió Massa y bajó Juntos por el Bullrich. Cambio. Sí. Bueno, pero ahí está claro quiénes son los que traicionaron. Para usted los radicales. ¿Y a usted qué le parece si lo declararon públicamente? Para usted los radicales dentro de Juntos por el Cambio ayudaron a votar a Massa. Y ahí hay un voto que estaba dentro de Juntos por el Cambio y se fue con Massa. Digo, pero es fáctico, usted lo puede mirar. Él es un matemático, ¿no? Algo y parecido. hace una lectura absolutamente esquemática de ese lineal, total. Sí. Lineal, porque cuando uno mira cómo son las migraciones son un poco más complejas, ¿no? Digamos, yo te diría que hay un fenómeno de circularidad de unos a otros y de esos otros a terceros que son difíciles de decodificar y que no lo expresa una linealidad tan... El voto de Larreta en relación a esto que decís, ¿pudo haber ido en parte también a Sergio Massa? Mira, lo que nosotros veníamos viendo respecto del comportamiento del voto de Larreta era que Bullrich fidelizaba 6 de cada 10. 6 de cada 10. 6 de cada 10. ¿Y esos, el restante, los otros 4? Los otros 4, te diría, iba 1 para Sergio Massa, probablemente fue un poquito más porque había indecisos en el medio, pero hay algo importante para destacar, que ahí eran en ese momento primeramente opositores y solo secundariamente moderados. O sea, lo que lo empardaba con Massa la moderación era un aspecto secundario de ese elector. O sea, mandaba o ordenaba el carácter opositor. Y después, de hecho, Massa crece fuertemente con nuevos votantes. Claro. Con nuevos votantes. Y con algo de migración de Milei a Massa, ¿no? Ahí fue importante el trabajo de los intendentes y del gobernador Axel Kicillof en el distrito electoral más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires. La Cámpora se terminó, sí. No, la Cámpora ganó un montón de intendencias. Ganó Quilmes, ganó Lanús, que se recuperó. Pero no un lugar arriba del escenario. No, ayer en el escenario estuvo el candidato presidencial, el vicepresidente y su familia. Que era el jefe de gabinete antes de Insaurralde. Federico Termín ganó en Lomas de Zamora. No, Carlos Bianco. Estoy hablando de Bianco, que lo habían corrido a Bianco para que esté Insaurralde. Y después del tema del barco y compañía, volvió a estar en otro lugar. Cuando subió Axel Kicillof. Vos sabés que yo creo que Axel Kicillof capitalizó incluso el fenómeno Yategate. Y creo que lo capitalizó porque lo capitalizó muy bien. En el momento renuncia, inició una demanda. Sí, y logró mostrarse, yo no soy así, en mi gobierno esto es inaceptable. Y aparte digamos, las imágenes muy rápidamente de cómo son sus vacaciones en la isla Martín García, con su mujer caminando, con a mí no me interesa un shortcito. Estoy en otra cosa. Bueno, en Lomas también creció el porcentaje de votación. Digo, el candidato de Lomas, Federico Termín, casi 50%. Pero también es cierto eso que dicen ustedes y remarca la Gila, que yo no soy así. Yo no soy así. Yo no necesito todo eso. Más, hoy buscaban a la muchacha para decir, ya hablaré, bueno, qué sé yo. Bueno, pero en la provincia de Buenos Aires, recordemos que aparte pasó la pandemia en uno de los territorios más complejos, que es el conurbano, y esta gestión gestionó la pandemia de una manera que evidentemente la población quedó conforme. Claro. La gente quiere olvidar la pandemia, O sea, yo creo que no ha sido un tema de campaña. Y hay como con quien hablas siempre es una pesadilla. O sea, hay una pesadilla. Para todos. O sea, hay un ejercicio de... Sí, yo quiero olvidar. Negación. Lo que pasa es que analíticamente lo que no podemos desconocer es que esta es una elección post-pandémica. Claro, sí, tal cual. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿No? Además, la palabra libertad hace un juego total con el tema del encierro en la pandemia. Salía de tu casa. Sí. Bueno, hay 3 minutos. Dice el compañero. El debate, ¿qué se centrará? A mí me interesa tanto el debate como la elección. Va a ser interesante ese debate, ¿no? Ese debate me va a gustar. Son dos miradas muy contrapuestas y me parece que se van a poder lucir los candidatos más que en el... Eso se va a hacer en la Facultad de Derecho. Sí, el 12 de noviembre. A no equivocarse ni medio milímetro ninguno de los dos. Están en el tema también de ver qué hacen con el feriado puente. El 20, que es el Día de la Soberanía y qué sé yo. No se mueve, me parece. Sí, no se está mueve, confirmado. Pero digo. Confirmó Cerruti. Bueno, entonces, si vos tenés si te va de vacanza, no vas a votar. Bueno, por eso están llamando a que la gente se quede y vote. ¿Y por qué no se mueve? Por decisión del Ejecutivo, por el cronograma electoral. Ese Día de la Soberanía, que la vuelta de obligado. Claro. Sí.
¿Qué le tiró a los gringos? Una gran 7T, navegar tantos mares, venís al cohete. El gran Brasco. Lindo, Miguelito Brasco. Vilker, gracias. Nos ayudas a pensar. Y gracias por el permiso. Gracias, querido Luis. Gracias, Poli. Por favor. Gracias, Jimé. Por favor. Ahí estuvo hablando Massa, que lo vamos a después editar, con corresponsales extranjeros. Y no solamente con gente de Bloomberg, New York Times, El Globo y diferentes medios de comunicación, sino ya casi analíticamente como si fuera presidente. Chau. Chau. No te vayas, estás en la televisión pública.